Mis amados. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día, este nuevo amanecer que nos brindas, que nos das, porque son grandes tus misericordias cada día, bendito Dios. Haces llover para justos e injustos y sale el sol para buenos y malos. Gracias, Dios, por un nuevo día, por la salud que nos brindas, por la familia, Señor, como acabábamos de decir, la familia reunida, la familia de la iglesia igual. Estamos, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra, para darte las gracias a ti, bendito Dios, para decirte, Señor, que eres el único, que eres el Rey, que eres el soberano, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Señor Dios Todopoderoso, estamos a tus órdenes, bendito Dios. Dependemos absolutamente de ti. Sin ti nada podemos hacer. Tal como dice tu palabra, tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, por la vida de Juan Carlos Jardín, de Galo Zapata, de Giovanni Guachamín, de Santiago Achamín y la mía mismo. Señor, por cada una de las familias te pedimos, Señor, por la salud, por las actividades, Señor, que seas tú bendiciéndolas a cada una, Señor, de las actividades que cada uno realizamos. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tantas y tantas bondades que nos das cada día, por tus bendiciones, por tu provisión, por tu protección, por lo que tú eres, bendito Dios. Por eso te alabamos y por eso te adoramos. La gloria es para ti, Padre amado, Padre bueno. Aquí en la tierra, Señor, pasaremos unos pocos días, será como la neblina de un día nuestras vidas. Pero tu palabra, Señor, no pasará. Cielo y tierra pasará, dice tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, la más cordial bienvenida a ti, Padre amado, Padre bueno. Queremos decirte, Señor, que nuestro espíritu está con esa sed de ti, Padre amado. Nuestra alma, nuestra vida, Señor, necesita de ti, de tu alimento, Señor. Gracias, Señor, por ser tu Hijo amado Jesucristo, el pan que sacia y el agua de vida que nos da cada día. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable a cada uno de nosotros, que nos hable a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que seamos, Señor, sacados de este estudio como nuevas personas, con nuevos conocimientos, Señor, y nunca más, Señor, diga que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, sino que al contrario, Señor, nosotros por donde quiera que vayamos, seamos esa luz y esa sal que necesita tu naturaleza para ser preservada. Gracias, Padre amado, Padre bueno. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que vive y reina por la eternidad. Amén y amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, mi querido Fausto. Que la presencia del Espíritu Santo nunca se vaya de nuestras vidas. Que hoy más que nunca, en esta mañana, en esta madrugada, podamos nosotros ver cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Y aunque a veces nosotros queremos en nuestras fuerzas, en nuestra forma, en nuestras decisiones, querer caminar, los caminos de Dios son perfectos. Los caminos con Él están atados siempre a una vida de perfección, a una vida llena de humildad, de sencillez, de fuera de las cosas del mundo y simplemente adaptadas a que nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra, siendo la transparencia de todo lo que nosotros anhelamos y queremos. Pido disculpas por el día miércoles que no nos pudimos reunir. Bueno, son cosas que el Señor tiene planificado a veces. Se fueron las claves, no tenían aquí el internet en casa como para que se puedan conectar.
Pero bueno, en medio de todas las cosas sabemos que el Señor es un Dios perfecto, un Dios de orden y seguimos adelante. En esta mañana vamos a empezar alabándole al Señor. Así es que vamos a pedir que nos podamos conectar con Él. Que nos podamos conectar con Él. Que nos podamos conectar con Él. Que nos podamos conectar. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, solamente una oración. No me importa en qué lugar presencia de la mesa me hagas sentar, o el color de mi orden que de la mesa me haga sentar, solamente una palabra, si es que aún me queda mesa me haga sentar, y si logro articular tu presencia, si es que aún me queda mesa, no te quiero hacer solo una petición me queda, y si puedes hacer solo una petición. Mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor,
No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotada y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pasa mucho tiempo y que nadie me lo impida, que es lo que he estado esperando toda mi Grande Padre poderoso, porque tú tienes el control y queremos verte cara a cara. Queremos sentirte cara a cara y nos hacemos a un lado, más no de tu presencia, para que seas tú quien hable, quien dirija, quien gobierne en esta charla, en esta conferencia, en esta madrugada, y que seas tú, Señor, redarguyendo por completo a cada varón que está conectándose, Señor, a cada varón que está aquí por medio de la plataforma Zoom y cada varón que va a comenzar a ver en la plataforma de Facebook y después en YouTube, Padre poderoso. Que seas tú redarguyendo, limpiando, purificando, quitando cualquier mancha, Señor, quitando cualquier tipo humano, porque aquí no estamos, Señor, sino hablando espiritualmente para que todas las cosas salgan conforme a la voluntad tuya, Padre bendito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios bendiga mucho este nuevo día y que podamos nosotros entender todo lo que el Señor tiene planificado. Hoy vamos a hablar acerca de Samuel, una persona que desde el principio tuvo que llenarse de valor desde su madre para poder sacar adelante todas las cosas. Y aún así tuvo errores, y aún así tuvo desperfectos, y nosotros también podemos tener desperfectos. Vámonos a la palabra de Dios, la primera de Samuel 1, capítulo 1, desde el versículo 1 al 28. Amén. Samuel 1, capítulo 1, primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Y dice en la palabra: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub y Efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fines.
sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido hijos, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hacía así cada año. Cuando subí a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción a tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y que el Dios de Israel le otorgue, la petición que le has hecho. Y ella le dijo: haz de tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de él. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para lo que lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pero este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos entendiendo la primera parte de la vida de Samuel. Si entendemos a Ana, Ana no podía tener hijos. Y fue la oración de Ana en la intimidad, porque ni siquiera se escuchaba una sola palabra de lo que ella derramaba ante Dios. Y en la misma palabra dice: entra en tu aposento santo, y ahí en secreto habla con tu Padre Celestial. Porque lo que estás hablando en secreto, a su tiempo Él lo pondrá afuera. Y parte de nosotros como hombres de valor tenemos que orar adentro. Orar puerta cerrada, que nadie más nos escuche, para salir adelante. Y Ana lo que quería primero era dejar de ser atribulada.
dejar de ser juzgada, dejar de ser burlada, porque era burlada por la otra mujer, por Penina. Ella se burlaba porque no podía tener hijos y obviamente imagínate esta mujer que lloraba todos los días en la tristeza de que quería tener algo. Y cuando lo tuvo, no lo pidió para ella, lo pidió para consagrarlo a Dios. Y nosotros a veces somos tan egoístas que pedimos para nosotros y no pedimos para agradar a Dios. No pedimos para que sea Dios el que nos lleve a la victoria, el que nos lleve a la ventaja. Igual, Saúl comenzó a ser criado en la iglesia, criado en el templo. Saúl llegó a ser rey, pero como rey también tuvo problemas, porque él pensó que como ser rey era todo lo que tenía. Y si nos vamos más abajo, en la misma primera de Samuel, Samuel 8:6, ahora sí que me ayuda con la lectura en Samuel 8:6. Primera de Samuel 8:6. Dice la palabra, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque Israel estaba pidiendo un rey y quería que alguien de ellos sea. Pero Samuel oraba a Jehová. Samuel seguía aprendiendo lo que su mamá hacía, oraba a Jehová, oraba. Y después de haber ungido a Saúl como rey y pronunciado su discurso de despedida para el pueblo, a él no se le ocurrió retirarse. Él no quiso retirarse. Él simplemente, por su edad, quiso prometer al pueblo que algo más venía. Pero él era un hombre de oración. ¿Tú cómo estás con tus oraciones? ¿Tú cómo estás viendo esa forma? ¿Realmente estás orando para que tu corazón sea transformado conforme a lo de Dios? ¿O estás orando simplemente para satisfacer tus necesidades personales? Porque a veces nosotros nos ponemos a orar de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y no nos damos cuenta lo que aquí Penina, como Ana, hizo para poder obtener a Samuel. Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Pero a veces nosotros oramos conforme a lo que necesitamos en el día a día. Y decimos, mira, falta el tiempo, ya se está acabando el tiempo. En primera de Samuel 12:23 dice, así que de lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, porque yo seguiré cesando por vosotros. O sea, Samuel seguía cesando por el pueblo de Israel. La costumbre de Samuel de orar por el pueblo de Dios, digna a ser limitada, digna que nosotros imitemos, a que oremos por el pueblo, oremos por más hombres de valor, oremos para que esta reunión siempre se multiplique, oremos para atraer a las personas. Que la palabra de Dios sea la que edifique, la que llene, la que sea de bendición. Pero a veces nuestras actitudes como hombres hace mucho de que hablar a las personas. La intercesión que tenía Samuel no tenía límite. Él intercedía por todo el pueblo de Israel. En el Salmo 99:6 nos recuerda su importancia como hombre que oraba. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová a que él dé la respuesta. Que a veces nosotros tenemos miedo del qué dirán, seguimos buscando el qué dirán. No, es que mira que acá, no, que fulanito, no, que sultanito, mira lo que están haciendo. Cuando nosotros tenemos que estar pegados nuestra rodilla, a que se cumpla la voluntad de Dios, a que se cumpla por completo la voluntad. Por eso también me gustaba esta parte de Samuel, porque desde su madre, que oraba incansablemente para que le diera la petición de su corazón,
el anhelo más grande que ella tenía. Y ella se despojó porque dijo, si me dieras un hombre varón, yo te voy a entregar a ti, voy a hacer de ti. Y nosotros, ¿cómo estamos con nuestra adoración? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos queriendo solo satisfacer nuestras necesidades? ¿O estamos realmente entendiendo que Dios tiene un plan perfecto? Samuel, un rey que desde la oración de su madre fue entregado a Dios. Daniel, otro hombre de valor, otro hombre destinado a hacer la voluntad del Señor. Daniel, existe un paralelo interesante entre las costumbres de la vida de Jesús y una de las personas más impresionantes del Antiguo Testamento era Daniel. Daniel es uno de los grandes hombres de oración de la Biblia. Vámonos a Daniel 9:23, por favor. Daniel 9:23. ¿Quién me ayuda, por favor? Daniel 9:23. Dice la palabra. Y me hizo entender Te apagó tu micrófono. perdón. Daniel 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Amén. Y tú leíste desde el 22 y decía, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios le da algo a los hombres de valor. Cuando nosotros nos entregamos a Él por completo, nos da dos cosas. Nos da sabiduría y nos da entendimiento. Y ahí, solamente ahí, podemos poner los ruegos, dados una orden para enseñar, para redarguir, para instruir. ¿Por qué? Porque el Señor tiene grandes planes para nosotros. Y Daniel, que era un hombre de oración, entendió lo que Dios le daba, sabiduría y entendimiento para seguir. Y ahí dice, al principio de tus ruegos fue dada esta orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál es la misión y la visión de hombres de valor? Llegar a más varones. No importa de qué iglesia vengan, llegar a más varones, a instruirlos en la palabra de Dios, para que instruidos en la palabra de Dios alimenten sus iglesias, alimenten y fortalezcan el ministerio de hombres. Porque sabe que en las iglesias no hay hombres comprometidos, son pocos los hombres comprometidos. Y para eso estamos aquí nosotros, para comprometer a más hombres, a que sean conforme a la imagen del Señor, conforme a la imagen de Dios. ¿Y cómo? Con nuestras oraciones, con nuestros ruegos. Que mucha gente que se ha retirado o que ha salido o que no quiere estar, pero nosotros con nuestras oraciones vamos a pedir a que Dios haga en el tiempo de Él, en el tiempo de Él. Y si seguimos en Daniel mismo, el capítulo 10 del versículo 11 y 2, de 11 y 19, por favor. Dale, que tú estabas, Daniel. Dice la palabra, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he venido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y dice el 17, me dice, ¿no? 19. Perdón, el 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Amén. ¿Quién nos fortalece a nosotros? ¿Quién nos da las fuerzas? Dios. Dios, Señor. Dios, Dios. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios y por eso es que dice aquí, pues te hablaré con palabras y ponte de pie. Y dice que él temblaba cuando se ponía de pie. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y esto quiere decir a ti, hombre de valor, a causa de tus palabras es que nos estamos reuniendo. A causa de tus oraciones es que Dios está permitiendo reunirnos para hablar conforme a la voluntad de Él. Igual que nuestro Señor Daniel estaba bajo observación constante de los envidiosos que hay alrededor, sí, pero a pesar de eso, Él siempre cumplía la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Él siempre era un hombre fiel, era una persona que estaba conforme a lo que Dios quería. Rechazaba el chisme, el cuento, el enredo, lo que le cuenten los demás. Él simplemente vivía agradando a Dios. ¿Y cómo estás tú? ¿Estás realmente agradando a Dios? ¿Estás realmente conforme a la voluntad del Señor? ¿Estás realmente sirviéndole a Él a tiempo y fuera de tiempo? En el trabajo, con los amigos, con los vecinos, con la esposa, con los hijos. Y a veces nosotros pensamos que estando más tiempo con las personas de Cristo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando a veces tu esposa, tus hijos te necesitan más. Y esos son los tiempos donde que tú puedes estar viviendo y conformado con Dios. Porque tus hijos son el testimonio real de un hombre de valor. Tus hijos, tu esposa, tu familia son los que van a dar fe y constancia de lo que tú estás haciendo como hombre de valor. Porque nosotros podemos aparentar tras una cámara una forma, una imagen, pero tras cámara solo tu familia entiende el cómo tú estás trabajando, el cómo tú debes ser. Finalmente los colaboradores le quisieron hacer una trampa a Daniel, del mismo modo que a Jesús más tarde habían observado atentamente sus costumbres de oración y allí encontraron el punto donde hacer daño. Hay personas que están esperando hacerte daño aún en medio de la oración. Con hipocresía lisonjaron al rey Darío y su vanagloria, presentándole una ley para que la firmara, que exigía que durante 30 días ninguna persona en el reino medio persa pudiera pedir nada a nadie, sino solo el rey Darío. Y recuerden que Daniel oraba todos los días y se escuchaba lo que él oraba. Los enemigos de Daniel podían darse con un canto en los dientes. El hecho de orar, acarreaba inmediatamente la pena de muerte. Y un hombre de oración como Daniel seguía con sus costumbres de oración. Fue echado al foso de los leones por supuestamente infringir la ley de que no podía orar más solo el rey Darío. Y ustedes saben que él salió valiente. A él no le pasó nada en el foso de los leones. Hay una canción infantil que dice, los leones me rodean, pero yo no temeré. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque hay mucha gente que dice ser cristiana, que está alrededor de nosotros, pero siempre está buscando cómo hacerte daño. Y por eso nosotros como hombres de valor tenemos que estar dispuestos y sometidos a la palabra de Dios para vivir conforme
a lo que Daniel hizo, un hombre de oración. En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A él no le importó lo que estaban haciendo afuera, a él le importó su corazón, a él le importó su comunión con Dios, a él le importó el estar permanentemente en oración. La lealtad de Daniel hacia Dios hizo que a él no le pase nada cuando esté en el foso de los leones. Y esa es nuestra vida de oración. Se fundamenta no en ganar o perder, se fundamenta en que estamos fielmente en disciplina haciendo la voluntad de Dios. La fe de Daniel no fue el resultado de una pasión, sino fue el fruto de los principios que fueron desde el inicio arraigados, enraizados en él. ¿Y nosotros? ¿Cuáles son nuestros principios? Sabemos de la Biblia, lo practicamos, lo hacemos realmente. Otro hombre que también estuvo en la Biblia es David. David estuvo según el corazón de Dios, puesto por Dios, decidido para Dios. Pero sabemos que él oraba 7 veces. Te alabo a causa de tus justos juicios, decía en el Salmo 119. A medianoche me levanto para alabarte por justos juicios. En el mismo Salmo 119 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. O sea que David era un hombre que oraba sin cesar. Pero hubo un día que no quiso hacer la voluntad de Dios y quiso satisfacer sus deseos. Sus deseos. Y a causa de eso, nosotros sabemos lo que pasó con David. Nosotros sabemos lo que pasó con David. Pero aún así, después de haber cometido adulterio, después de haber estado embarazada a una persona, después de haber matado a la esposa, después de todo eso, él comenzó a hacer la voluntad de Dios. Y el verdadero arrepentimiento de David fue hasta desgarrar sus vestimentas y decirle, Señor, de aquí no me voy, sino conforme a tu voluntad, porque tú tienes el plan perfecto. Es triste, pero hay que decirlo, que David, al menos una vez en su vida, se apartó de su buena costumbre de buscar a Dios muy de mañana. En el lugar de hacerlo, se quedó descansando en su cama hasta la tarde. Y a veces nosotros nos cuesta levantarnos 5 de la mañana. Nos cuesta. ¿Pero por qué? Y eso que estamos online. Claro, cuando estábamos físicamente y ustedes viajaban a las 5 de la mañana a orar y clamar en el parque metropolitano, en la montaña, habían 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas. Íbamos cuando yo también estaba allá, llegamos a 12 personas. Y ahora que tenemos la comodidad de nuestro hogar de levantarnos 5 de la mañana, 5 minutitos más. Y esos 5 minutitos más llega una excusa. Y eso fue lo que le pasó a David. Por querer descansar un poco, comenzó a llevar una vida a sus pasiones humanas. Y después de todo eso, ustedes saben todo lo que vivió David. Porque se hizo adúltero, se hizo asesino. Y después de eso, él no pudo vivir tranquilo. Al final de su vida, él fue perdonado por Dios. Porque dice en su palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero nuestro corazón, nuestra vida, tiene que estar sujetada a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queramos. Pedro, otra persona de oración, Pedro. Pedro parece ser que también practicaba la vida de oración disciplinada después del día del Pentecostés. A pesar de que por su temperamento posiblemente no le fuera tan fácil para Pedro.
Y ustedes saben que Pedro tenía un temperamento demasiado agresivo. Si nos vamos a Hechos de capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 1. Amén. Léele, por favor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Sigue hasta el 5. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro: Sigue. no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Muchas gracias, Fausto. ¿Qué dice lo primero? 3:1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea que ellos estaban en oración permanente. Y en oración llegó este cojo de nacimiento. Y se le fue la cojera. Porque lo primero que dijo es: míranos con atención. Y fijando los ojos en él, les dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando nosotros estamos sometidos en la oración, nuestra oración puede ser efectiva. Y nosotros hemos visto como hombres de valor, como hombres que han sido contaminados con el virus o con cualquier enfermedad, cuando se han orado en conjunto, se han sanado. ¿Sí? Y hay muchas personas que han dicho: gracias a Dios, gracias a sus oraciones estamos sanos. Pero hasta ahí, ¿qué ha pasado con esos hombres que han buscado la sanidad? Que han recibido el milagro, que han recibido la contestación del Señor. ¿Dónde están ahora? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos ejemplos, pero seamos ejemplos en todo tiempo. Si recibimos milagros, más pegados a Dios. El mismo hecho de estar hoy conectados es un milagro. Pero a veces vivimos resentidos de la vida, resentidos de la sociedad, porque no salen las cosas como yo quiero. Y aunque seas un hombre de oración, las cosas no van a salir. Pero Pedro tenía tiempos de oración, tiempos fijos de oración. Y para eso nosotros estamos aquí conectados, para tener esos tiempos de oración. Entonces estamos viendo que la iglesia antigua tenía tiempos perfectos de oración. Oraban con disciplina a pesar de las debilidades, a pesar de las faltas, a pesar de que no tenían un instructivo, solo seguían la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en esta mañana, decirte a ti y a mí: sigamos las instrucciones que están en la palabra. Hemos presentado 4 hombres o 3 hombres que oraban y que hacían la parte de Dios, la parte humana también. Pero aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo queremos estar?
siendo esos hombres de oración y siendo ejemplo a los demás, o simplemente tomando esto como una parte más de mi vida, sin darle la importancia del caso. Amén. Eso les dejo para todos, porque yo el primero, el que tengo que estar analizando mi vida de oración y mi vida dispuesta al Señor. Amén. Así que vamos a empezar. Mi querido Fabián, muy buenos días. ¿Cómo están? Micrófono, eso. Bueno, buenos días con todos. Chuta la molestia de ser un poco tarde, no importa, pero más vale tarde que nunca. Y aquí entendí o se entiende prácticamente que los hombres que fueron como Daniel, como Samuel, nosotros debemos seguir esas imitar a ellos, porque veo claramente que Samuel fue un hombre prácticamente íntegro en la oración, o sea, él estaba dado por Dios la sabiduría, el discernimiento. Entonces, nosotros estamos más o menos en esos tiempos. ¿Por qué? Porque estos tiempos estamos discerniendo la palabra con ustedes que nos dirigen. Entonces debemos ser como Daniel, que tenía la sabiduría, todo el discernimiento de esas cosas y la oración pura y clara, que para qué servía la oración. Por ejemplo, él no le importaba de la gente, no le importaba que fue a estar con los leones, pero se sobreentiende de que Dios le protegió en todo momento, ¿no? Porque oraba con toda, que se llamaría con toda la integridad de él, o sea, nunca perdió la fe en Dios, por más que le mandaron a los leones, nunca se intimidó. Y así debemos ser nosotros, o sea, dejar ya clara las cosas, o sea, de la gente que dirán, como usted dice, pero a veces todavía estamos con esos errores del miedo de qué dirán de la gente, qué nos pasará. Y debemos perder el miedo como Daniel, sabiendo que fue a los leones, o en este caso a nosotros, nuestros, no llamaríamos enemigos, sino nuestros detractarios, ¿no? Que tratan de dañar nuestra imagen, pero no haríamos caso a eso, porque si estamos confiando en Dios y tenemos la sabiduría, el discernimiento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar conocimiento a las personas que no lo saben. Todas las personas, Daniel, Saúl, la oración, yo le veo la oración, o sea, la única acción real que la enlace con Dios directamente y en cualquier hora. Entonces eso significa de que imitar a Pedro, por ejemplo, cuando en vez de dar limosna, le dio, o sea, le dio con el poder que tenía de Jesús, le dio la sanidad al cojo. Entonces parece que solo estamos cojos pidiendo limosna y no es así, no tenemos que pararnos y fortalecernos en eso. Así entiendo, pastor. Qué bendición, así exactamente. Mi querido Rodrigo Troya, muy buenos días. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En realidad, un estudio, bueno, yo me he dado cuenta en lo de Daniel, ¿no? Que hay principios, acción y consecuencia. Y nosotros nos movemos por acciones y consecuencias. O sea, nosotros primero, o si no, primero trazamos la consecuencia para decidir. Es totalmente diferente el accionar de Daniel. Y no le importó la consecuencia, siempre estuvo sus principios por delante. Vuelta en nuestro caso, suele ser, primero evaluamos las consecuencias y de ahí tomamos las acciones. Esa es una de las cosas que me llegó bastante del libro de Daniel. Otra cosa que me ha llegado bastante en esta mañana es del cojo. El cojo estaba esperando limosna, estaba esperando dinero. Y su cojera, aparte de física, también era espiritual. Pienso que muchos de nosotros estamos en esa cojera, esperando oro, esperando plata. Pero, y lo peor que dice, que le rogaba que le diesen limosna, dice en el versículo 3. Entonces nosotros nos encontramos rogándonos, Dios provéenos, Dios danos los recursos, o sea, es una cojera. Pero después dice que él estuvo atento, no todo fue malo en el cojo, dice que él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. También dice
que tomando, ellos le tomaron de la mano derecha, tomándole de la mano, por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Cuando uno recibe lo que debe recibir de Dios, su palabra, su espíritu, su voluntad, se afirman nuestros pies. Eso dice la palabra en esta mañana. También dice que cuando uno recibe eso debe festejar. Dice que estuvo saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Lo que quiere decir en esta mañana y lo que me ha llegado bastante es que cuando nosotros debemos pedir bien, como decía usted, pastor, debemos pedir algo que vaya de acuerdo a los principios de Dios. A uno, hay que pedir como para Dios, no para uno. Entonces el ciego pedía sanidad, como es el cojo pedía sanidad, pedía limosna, perdón, el cojo pedía limosna, no pedía sanidad, pero Dios le curó, le restauró, afirmó sus pies y sobre todas las cosas, cuando eso sucede, esos actos sirven de testimonio para el resto de personas, porque dice que el resto del pueblo quedó asombrado y espantado viendo lo que sucedió. Y esa es la mejor manera de testificar, aceptar la voluntad de Dios, pedir bien que Dios hará la obra, dice. Eso les puedo compartir, mis hermanos, en esta mañana. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Troya. Así, exactamente así, idéntico. Mi querido Santiago, muy buenos días. Hermanos, nuevamente, buenos días. Sí, bueno, Pastor, usted claramente nos acaba de darnos ejemplos de 4 varones de valor, 4 varones de oración, como son Samuel, Daniel, David y Pedro. Son ejemplos que nosotros debemos seguir, que a pesar, como decía, ¿no? A pesar de las dificultades, las consecuencias, estos varones siempre estuvieron firmes en su fe, firmes en lo que creían. Y eso es lo que nosotros debemos seguir, tener esa creencia firme, ¿no? La fe firme en el Señor, para no desvanecer, no decaer. Y como decía, no, hermano Rodrigo, nosotros somos los cojos, ¿no? Que estamos esperando migas, digamos así, ¿no? Y no abrimos los ojos para ver lo que el Señor, las grandezas que el Señor nos puede dar. Entonces, en esta mañana, nosotros debemos estar apegados al Señor en oración para ser varones, ¿no? Conformes al corazón de Dios. Eso es lo que les puedo compartir, mis hermanos. Muchas gracias, Santiago, así es. Y aparentemente lo que hacía el cojo no era malo, porque él pedía limosna para alimentarse. O sea, aparentemente no era malo. Pero Dios dice que si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pongo. Mi querido Fernando Loachamín, muy buenos días. Su micrófono, Fernando. Mis hermanos, buenos días, hermano pastor, buenos días. A los tiempos, un gusto escucharles nuevamente. Creo que el cojo soy yo. A los tiempos, todavía reuniéndome con ustedes y dando gracias a Dios, esta prédica es bueno, es bueno volver a recordar ciertas cosas y principios que Dios nos pone, ¿no? Sobre todo como lo principal que es orar y conversar con Dios. Creo que ante todas las cosas, ese es el principal medio que nosotros podemos comunicarnos con Dios y pedir las cosas, ¿no? Y mucho más al verle qué es lo que hace la oración, el poder de oración. Como digo, a veces Daniel, como decía, 3 veces oraba, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito que había una canción que decía 3 veces oraba Daniel en el día. Entonces, creo que nosotros, bueno, creo que la mayoría de cumplir eso, ¿no? Porque todos desayunamos, almorzamos y brindamos y creo que ahí, bueno, en mi casa por lo menos esos 3 días, esas 3 veces, es impajaritablemente que se ora, ¿no? Pero tal vez no lo hacemos como Daniel hacía, ¿no? Él, el poder que él tenía para orar es muy distinto a lo que nosotros tal vez
hacemos las 3 veces. Y y es bueno, o sea, aprender de cada uno de ellos porque, como decía el cojo, a veces, y me pongo en el sentido del cojo, ¿no? Nosotros a veces, y como los hermanos decían, pedimos, ¿no? Pero a veces pedimos a lo que nosotros queremos, o cómo quisiéramos que se den las cosas, más no como es la voluntad de Dios. Y siempre nos toca pedir es que se haga a veces la voluntad de Él, ¿no? Aunque a veces a nosotros no nos gusta o no nos guste, pero sabemos que es lo mejor que Dios nos da. Y sí, hermano, gracias, gracias, gracias por el mensaje, estuvo realmente, llegó a las cosas y eso los puedo compartir, mis hermanos. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo, Fernando, tranquilo. El Señor sabe cómo actúa el Señor y sigue adelante. Sé que el trabajo te tiene ahí adelante, pero cuando tengas tiempo, bienvenido. Bienvenido, que aquí estás siempre. Y estás en nuestras oraciones siempre. Mi querido Fausto Sierra, muy buen día. Buenos días, saludando con los hermanos que todavía no había saludado. Un gusto grande con ese abrazo fuerte, solidario. Entre hermanos hay que amarse, hay que respetarse, orar unos por otros, interceder unos por otros, y en eso estamos, ¿no? Aprendiendo de la oración, lo que debe ser, como hacían los judíos, 3 veces oraban a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y al oscurecer. Y esa costumbre tenía Daniel, que abría sus ventanas hacia donde está la ciudad de Jerusalén para que llegue la oración, y todo el mundo lo miraba. Y ahí estuvo la trampa que le tendieron los sátrapas. Los gobernadores que estaban bajo el mando de él le tienden la trampa y lo hacen meter a la jaula de los leones. Pero todos sabemos cómo fue el desenlace. Después fueron ellos a la jaula de los leones con todas sus familias, y apenas entraban, los leones les hacían pegar los huesos y se los comían. Así les pagó Dios. Venganzas de Dios, no hay problema por eso. Entonces ahora aprendemos la oración de Ana, la principal, la que primero leíste. ¿Qué pasó con la oración de Ana? Era una mujer afligida, una mujer sufrida, porque no tenía su hijo, no tenía hijo, pero en cambio la otra esposa sí tenía el hijo, sí tenía hijos, entonces le burlaban. Y ella hizo un trato como nosotros deberíamos hacer, un trato con Dios, una promesa. Y Dios le cumplió, y nosotros asimismo tenemos que cumplir las promesas que le hagamos a Dios. La oración dice que la oración de Ana no se la escuchaba, más bien parecía que estaba ebria, que estaba chumadita, que estaba, y le reclamaron, le dijeron por qué estaba así. Entonces le dice no, que era la aflicción, era la tristeza, era que lloraba y era lo que pedía a Dios en su interior, en su corazón. Hacía este gran pedido y era para ofrecérselo a Dios mismo. Y de allí nace este gran profeta Samuel. Samuel, que intercedió bastante por su pueblo, e incluso cuando ya fue grande, fue obviamente entregado para que estudiara allí lo que se trataba de la fe y todo. Entonces, el pueblo pedía un rey. Quería que todos los pueblos, así como eran ahí en la región, todos tenían un rey. Los judíos también deseaban tener un rey. Y entonces él fue a orar igual, fue a orar porque desde el vientre estuvo en oración, en el vientre de su madre Ana. Fue a orar y pidió que le revelara cuál era qué debía ser orientado este pueblo para pedir un rey, porque tenían ellos
jueces, ¿no? Bueno, pero después de que Dios les dio un rey, fue Saúl, los problemas continuaron. Entonces vemos que no se trata de nombrar un rey, sino más bien de tener una fe comprometida, no un gobierno unificado, como ellos pidieron. Y así vemos, ¿no? Que la oración es muy importante. Vemos la oración de Ana, de Samuel, de Daniel. A Daniel igual le contestó la oración y así mismo como le contestó a Daniel, nosotros podemos estar seguros de que nos contestará y nos contesta siempre, a veces con un sí, con un no, con una espera, pero dice la contestación de Dios es siempre con amor a nosotros y nos da lo que necesitamos y mucho más a veces de lo que necesitamos. Tenemos también que Dios sana cuando estamos enfermos, Dios nos da paz cuando estamos en dificultades, Dios nos da la fuerza cuando somos débiles, así como ministró a Daniel. Estaba también nosotros necesitando que fuéramos fortalecidos, que fuéramos restaurados, que fuéramos sanados. Oraba 3 veces al día, dice Daniel. ¿Y por qué oraba 3 veces al día? Porque tenía disciplina para orar, porque la oración es la conexión vital con Dios. Era muy disciplinado, como decía al inicio, los judíos oraban siempre 3 veces al día. Y la oración que Pedro hacía, ¿no? Como bien decías, un hombre con un carácter sumamente eh, de pescador, un carácter duro, tal vez se puede decir en el término de rudeza, ¿no? De firmeza. Le resultaba un poco difícil orar, pero él, sin embargo, oró y cuando se le presentó la oportunidad allí con un cojo que pedía limosna, le dijo, mírame a los ojos y le tomó de la mano y lo levantó. Y Dios hace eso, ¿no? No da lo que necesitamos, nos da lo que realmente necesitamos y mucho más, porque darle una limosna hubiera sido facilito. Darle en ese tiempo, no sé, la moneda en ese entonces, unos 10 centavos de la moneda de aquel entonces. Y, ¿Y qué pasaba con eso? Seguía con su enfermedad. En cambio, lo que Dios le puso en la palabra a Pedro, mírame, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. Y fue un milagro y todo el mundo comentaba y todo el mundo se sorprendió, pues, ¿no? De lo que podía hacer, porque estaba ofrecido por Jesucristo. Ustedes harán muchas cosas mayores de las que yo hago. Y sabemos que no solamente fue la palabra de Pedro la que curaba, sino que la gente, cuando pasaba Pedro, se ponía a las orillas del camino para ser sanadas. Y la sombra de Pedro sanaba y sanaba, porque tenía una vida en comunión con Dios, una vida de oración las 3 veces al día. Una gran enseñanza nos has dado, Juanito, en la oración. Sabemos que tenemos que orar, que tenemos que estar conectados, porque esa es nuestra vitalidad, estar conectados con Dios, porque Él es la vid, nosotros los pámpanos, y apartados de la vid, nada podemos hacer, no podemos llevar ningún fruto. Amén, amén, mis amados hermanos, una bendición para todos. Muchas gracias, mi querido Fausto. Así es, una bendición más. Mi querido Giovanni Guachamín, muy buenos días. Hermanos, ¿Cómo estás? pastor, buenos días, hermanos, buenos días. Primeramente, mil disculpas, no puede conectarse rápido a veces por situaciones ajenas que uno o imprevistas que se nos presentan, no se puede conectar pronto, ¿no?
Bueno, con respecto al tema de hoy, ¿no? De justo de los que, gracias pastor por su enseñanza de los 4 varones de oración, lo que eh, principalmente a mí lo que más me asombra, ¿no? Como diría asombra, porque sería la vida de Daniel, ¿no? Además de que Daniel oraba no para bienestar de él, sino para bienestar de su pueblo, oraba 3 veces al día. Lo que más me impacta es cómo él tenía, cómo era la fe de Daniel, ¿no? Porque como todos tenemos conocimiento, ¿no? Unos pasajes más adelante, porque primeramente dice que Daniel fue lanzado a los leones y los leones no le hicieron nada, pero pasajes más adelante dice que León fue atado, ¿no? El león fue atado y lanzado a un horno de fuego. Entonces estaba recordando que cuando en mi niñez, juventud, justo mi papá tenía un horno de leña, ¿no? Y eso quemaban. O cuando nosotros prendemos un fósforo, nos quemamos la mano, ¿no? Imagínense un horno de leña. Ni bien le lanzan, le haría cenizas, ¿no? Pero lo que más, que a donde yo voy es que a pesar de nuestra, de nuestra incredulidad, ¿no? Dios a través de sus ángeles está con nosotros, ¿no? Porque justo dice pasajes más adelante en Daniel que los ángeles le cuidaban, le cubrían, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? Es esa fe que nosotros a veces, por circunstancias de la vida o por a veces en nuestro tiempo ajetreado a veces que tenemos, ¿no? No confiamos totalmente en el Señor, ¿no? Y poniéndonos a reflexionar, uno recuerda, ¿no? Que a pesar que nosotros somos pecadores de nacimiento, de naturaleza, por nuestra canalidad, ¿no? Dios nos envía ángeles que están cuidándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en este mundo debemos cumplir un propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Y como decían nuestros hermanos que nos antecedieron, ¿no? A través de la oración, Dios mismo nos va poniendo, ¿no? Dios mismo nos va indicando, ¿no? El propósito que tenemos nosotros. Y uno de los principales propósitos que uno está escrito en la Biblia es de enseñar el Evangelio, ¿no? Es de enseñar el Evangelio a la persona que nos rodea. Esos, mis hermanos, buenos días. Muchas gracias, mi querido Giovanni. Gracias por tu aportación. Mi querido maestro Carlos Zapata, buen día. Bueno, buenos días, hermanos. En realidad que es una alegría verle conectado nuevamente a otro guerrero del Señor, otro hombre de valor que es Fernando Lachamín, que justamente él está con su camuflaje y obediente a las autoridades con el tapaboca para que no se vaya a contaminar el COVID. En realidad que en esta madrugada yo he recordado en una ocasión que tuvimos estudios en la noche en la casa de uno de nuestros hermanos que ya no está conectado, pero yo creo que sí debe acordarse Fausto y lo mismo Fabián, que en una ocasión uno de los hermanos, compañeros, líderes del grupo en esa época, Varones del Camino, que le invitamos a orar en el Parque Metropolitano, donde justamente Juan Carlos recordó que antes, creo que unos 7, 8 años atrás, nos reuníamos en el Parque Metropolitano a orar, pero era a las 6 de la mañana, ya cuando estaba ya amaneciendo. Pero cuando nosotros empezamos nuevamente, ya con la denominación de Hombres de Valor Ecuador, nosotros orábamos en el Metropolitano a las 5 de la mañana. Y justamente a este líder nosotros le habíamos invitado que vamos al Metropolitano a orar. Entonces él decía, pero ¿quién dice que tenemos que orar en la madrugada y encima de eso en la montaña? Tomemos en cuenta, o sea, no es que yo esté juzgando ni criticando, pero siendo líderes, a veces no hemos tenido conocimiento de la palabra. Y hoy en esta mañana nos estamos olvidando del principal hombre de valor, que es Jesús. Mire lo que dice en Marcos,
capítulo 1, versículo 35. ¿Qué es lo que dice la palabra? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Justamente siempre Fausto nos pone como fondo de pantalla que él está ansioso de que el Señor lo arrebate, pero justamente es el lugar, es nuestro santuario donde el Señor nos ha dado para poder aclamarla a Él, orarle en la madrugada. Y era tan hermoso, como decía Fabián, que como es Fausto, que siempre recuerda estar en la madrugada, y a veces era algo impresionante, que justamente a las 5 de la mañana, cuando estamos ahí reunidos, alabando al Señor, con el talento que el Señor había dado y que le dio, mejor dicho, a nuestro querido hermano William Takuri, que con la guitarra alabábamos al Señor. Y a veces era todo el entorno con una neblina bien densa, y solamente en el lugar donde nosotros estábamos orando había una claridad, era despejado. Y evidentemente era tan hermoso que compartíamos nosotros la creación del Señor cuando los pájaros trinaban alabando al Señor a la madrugada. Entonces es algo hermoso. Y evidentemente, como Juan Carlos nos lo ha compartido, hombres de valor que están en la Biblia, como el caso de Samuel, que continuó con las oraciones de su madre Ana, que le clamó al Señor, no para beneficio de ella, sino para darle un hombre de valor que fue un profeta, el mismo que ungió cuando el pueblo de Israel clamó por un rey, negándole a Jesús, que es nuestro rey, que es el rey de reyes, nuestro Señor, nuestro amo, como dicen los indígenas, nuestro patrón. Y también el Señor le dio el privilegio de que unja como el segundo rey de Israel a David. Entonces, aquí vemos nosotros claramente de que como Daniel igualmente no tuvo ningún temor, a pesar de que hubo un decreto. Él no se ocultó, él abrió las ventanas y con su mirada a su nación, a Israel, dice que él oraba, le clamaba al Señor. Y lo que ahora recordamos, que luego que el Señor permitió y le cuidó cuando fue sentenciado y fue arrojado a la cueva de los leones. Los leones ni siquiera le inmutaron, mejor le rodearon como que le estaban protegiendo, porque era un varón de Dios. Y justamente cuando, ahora que hemos leído parte de la palabra y de los que hemos estudiado Daniel, dice el ángel Miguel, que desde el momento que él dobló rodillas y le clamó al Señor, el Señor ya le contestó. Pero dice la palabra de que no es de que el Señor no le escuchó su clamor, que no atendió su llamado. Él dice que justamente al momento de ir a acompañarle, dijo que él estaba librando batallas, peleas con demonios malos, o mejor dicho, con ángeles malos. Sabe perfectamente que Satanás era también un ángel, un arcángel. Era el director de la alabanza en el cielo del Señor, pero llegó la vanidad de que quiso ser más que Dios. Y es por eso que fue desterrado, fue botado a este mundo, donde Él es el rey de este mundo. Entonces no nos olvidemos de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús nos enseñó. Y nosotros como hombres de valor, Ecuador, lo hemos puesto Ecuador porque ya no somos locales, ya no somos nacionales, somos internacionales. Ustedes recordarán que en una de estas madrugadas también se conectó uno de nuestros hermanos de Chile. También se ha conectado con nosotros Antulio de Venezuela. Y asimismo puede dar testimonio Juan Carlos de que ha habido hombres de valor de otras naciones que se han conectado con nosotros y que nos están siguiendo a nosotros en estos medios virtuales.
Y bien es cierto que las oraciones nuestras han sido escuchadas, como ya lo dijo en una ocasión Fausto, de que uno de nuestros hermanos que anhelaba tener un hijo más, el Señor lo bendijo con 2, y que justamente esos muchachos estarán ya, si no me equivoco, de unos 4 o 5 años, fruto de nuestras oraciones. Juan Carlos mencionó de que nosotros también en base de la oración, porque nosotros como hombres de valor estamos obligados a orar, estamos obligados a interceder para que el Señor derrame sus bendiciones. Y justamente en este grupo de hombres de valor Ecuador hay 2 hermanos, no me estoy olvidando yo de Ángel, que justamente él se contaminó del COVID. Y nosotros en oración le clamamos al Señor, y en esa época todavía no había la vacuna, pero la vacuna divina, la vacuna celestial, que es la sangre de Cristo, en nuestras oraciones lo inyectamos. Y cuando él se fue a hacerse nuevamente el examen para venir acá a Quito, porque estaba trabajando en Esmeraldas, resulta que los exámenes salieron negativos. Y él incluso dio testimonio de que cuando él estuvo viniendo acá a reunirse con su familia, fue atacado por Satanás. Y el Señor evitó que tenga un accidente de tránsito en la vía de retorno acá al Ecuador. También asimismo tenemos a otros de nuestros varones que también lo extrañamos, pero sabemos que él ya tiene un compromiso con Jesús. Es Luis, que también estuvo contaminado con el COVID. Y gracias a nuestras oraciones, el Señor lo sanó. Y en una ocasión, así mismo, en una madrugada, yo pedí a mis hermanos unirnos en oración por un sobrino mío que está haciendo su especialidad en el Brasil, en São Paulo. Y oramos por él, le clamamos al Señor que con su sangre poderosa, la sangre de Jesús que tiene poder para sanar, para limpiar, para santificar y para justificarnos. Oramos, le clamamos al Señor, y al día miércoles siguiente lo llamé y me dijo: tío, sabes que yo estoy sano, no tengo nada. Y justamente él se contaminó en el hospital allá en San Pablo, donde él está haciendo las prácticas, digamos ya como médico, que está haciendo la especialidad de cirujano de corazón abierto, siguiendo, digamos, el legado de su padre, de mi hermano. Entonces, he dado ejemplos de que el Señor sí escucha nuestras oraciones, de que el Señor es bueno. El Señor a veces nos da ciertas tribulaciones, es para darnos mayor, digamos, paciencia, mayor tranquilidad, para que tengamos confianza en Él, de que Él siempre cumple nuestras oraciones. No nos olvidemos de Fernando Gamboa, que no se ha conectado en este sábado, y que él en una ocasión, en la madrugada, ahí en el Metropolitano, me dijo: Galo, ¿qué debo hacer para que mi hijo cumpla sus deseos de ir a estudiar a los Estados Unidos? Me dijo: sabemos que tu hija estudió allá. Entonces, ¿qué es lo que le dijimos? Tienes que clamarle al dueño de todo, al que es soberano, a Dios, a Jesús. Y oramos, y después él dio testimonio de que no únicamente el Señor le proveyó de recursos para que él pueda estudiar en los Estados Unidos, sino que él decía: basta, Señor, ya no me des más. Él decía que hasta le dio para los pasajes, para que él vaya a dejar a su hijo en los Estados Unidos. Juan Carlos también nos había compartido de su experiencia con el primogénito. No nos olvidemos que los primogénitos le pertenecen al Señor. ¿Y qué es lo que hizo Juan Carlos? Clamar al Señor, y el Señor escuchó sus oraciones y los sanó. Y miren, esto es real, esto es palpable, de que a Dios le pertenecen los primogénitos. Y ahora viene a mi mente, a mi memoria,
que cuando mi madre, que en paz descanse, que esté en la presencia del Señor, encontré en su biblioteca una Biblia en la cual había 2 hilos, porque a ella le gustaba bordar, y había 2 hilos. En la parte exterior el hilo era blanco, y en la parte interior mantenía el color del hilo. Y estaba separado en la palabra en la que dice que el primogénito pertenece a Dios. Y nos habíamos enterado que nosotros creíamos que mi hermano Luis era el primogénito. No había sido así. Había habido un hermano que justamente el Señor los llevó. Y en el otro hilo había un extremo en el que dice: lo que el Señor unió, el hombre no lo puede separar. Y era evidentemente que mi padre, que en paz descanse también, que como padre proveedor, nadie lo puede, digamos, juzgar. Conocedor, digamos, de que existía Dios, era católico y no nos instruyó en la palabra. Y ahí decía claramente: lo que el Señor unió, el hombre no lo puede separar. Es por eso que, a pesar que mi papá, no lo estoy juzgando, que él amó a sus hijos, amó a sus hijas, amó su hogar, pero tenía esa debilidad como lo tuvo David, de que a pesar de ser un hombre ungido por el Señor, conforme al corazón de Dios, por estar, digamos, perezoso, vago y no estar al frente del ejército de Israel. Ustedes saben perfectamente, como hoy recordamos, que pecó, cayó en adulterio, pero el Señor lo perdonó. Entonces, a pesar de eso, mi madre siempre respetó. Y yo recuerdo que mis tíos, que decían que ellos le financiaban para que pueda contratar un abogado y proceder al divorcio. Pero mi madre en obediencia no lo hizo. Y mis padres, hasta cuando el Señor los llamó a su presencia, estuvieron juntos. Y ese es el legado que a nosotros nos da. Que el matrimonio es para toda la vida. Esos votos que nosotros hicimos en el altar cuando nos casamos, de que tenemos que estar con ellas durante toda la vida. Recordarán ustedes que en una ocasión, en una madrugada, yo les había compartido el testimonio que me dio mi hija, la lección que me dio mi hija, la primogénita, que cuando se enteró de que mi hijo, porque bien es cierto, es el esposo de mi hija, entonces mi hijo, que en otras palabras dicen el yerno, que me dijo que estaba contaminado con el COVID. Y evidentemente que se le recomendó de que le pongan en cuarentena al esposo para que ella no se contamine. Y ella, ¿qué es lo que me dijo? Papá, yo he hecho una declaración de que tengo que estar con mi esposo en las buenas y en las malas. Si él está enfermo, pues yo voy a estar con él. Y si me contamino, pues me contamino. Y miren, y realmente ella también se contaminó. Teníamos programado de que ella venga en el mes de diciembre. Ya en el avión le reportaron el resultado del examen que se hizo de que estaba todavía, digamos, positivo con el COVID. Ella lloró y nosotros le dijimos: mija, no te preocupes, el Señor tiene el control de las cosas. Él sabe por qué quiere que tú no vengas por Navidades. Pero el Señor permitió de que en este mes de junio ellos estén aquí con nosotros. O sea, es la voluntad del Señor. Y tú, Juan Carlos, a ti te comuniqué, lógicamente, como nuestro, digamos, autoridad espiritual, de que yo no tenía internet porque fuimos a compartir, digamos, en familia, que estuvimos en la playa, y justamente no dejé, digamos, de estar orando por nosotros, orando por el grupo.
porque ya tengo yo grabado, especialmente los días sábados, 15 minutos antes de las 5, levantarme a orar y clamarle al Señor su presencia para conectarnos a las 5 de la mañana. Y ahora les digo, estoy tan feliz, tan contento, porque el Señor ha permitido que la familia esté nuevamente reunida. Y compartir. Ya en el futuro, yo debo guardar, digamos, cierta confidencia que me han hecho mis hijos y que ellos quieren ser los portadores en el futuro de ver al Señor cómo bendice cuando le obedecemos. El Señor es bueno. Ya digo, a los tiempos que en mí veo esa sonrisa de felicidad. La misma palabra dice que el sufrimiento lo vuelve él en gozo. Yo ahora estoy feliz, estoy contento, porque justamente estoy aquí dando testimonio que el Señor, como siempre me han dicho a mí, no es deudor de nadie. El Señor siempre nos cumple. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Ahora hemos visto 4 hombres de valor que constan en la Biblia, especialmente Daniel. ¿Cómo oraba? No nos olvidemos de Nehemías, que también el Señor le bendijo y fue el que reconstruyó los muros de Jerusalén, siendo, digamos, un consejero, siendo un sirviente, que en esa época le tenían temor a los reyes. Él no tuvo miedo de decirle al rey que porque él estaba apenado, y le dijo que él tenía una misión, que el Señor le mandó a reconstruir los muros de Jerusalén, y el rey le dio una carta de garantía para que todo su pueblo le apoye y pueda cumplir con esa misión que Dios nos ha dado. Así que yo hoy día me he permitido y rogaba al Señor, Señor, no permitas que mis otros hermanos te mencionen a ti, mi Jesús, de que tú nos has dado ese ejemplo, de que en la madrugada, todavía a oscuras, en un lugar solitario como es en el bosque, donde nadie nos moleste, donde nadie nos interrumpa, tener esa intimidad con Él. Y ahora, como dijo Juan Carlos, a pesar de que ahora tenemos la comodidad de estar bajo 4 paredes en el hogar, no lo hacemos. Y a veces Fausto, Fabián recordarán que ni siquiera la lluvia nos permitía, mejor dicho, nos impedía que oremos al Señor. El Señor nos proveyó ahí en el Metropolitano de un galpón hasta con chimenea para que nosotros estemos ahí alabando al Señor de rodillas. Y eso, Fausto, no eres el único que anhela regresar al parque. Y en este tiempo sí he regresado los días sábados con mi esposa y con Milena, mi hija, que está aquí con nosotros. Y siempre hemos ido al lugar donde el Señor nos dio, a ese santuario donde nosotros le hemos clamado. Y el Señor me ha permitido orar, clamar al Señor y darle gracias. Ese santuario está ahí. Así como la palabra nos dice que el tabernáculo de oración que teníamos aquí en la tierra ya existía en el cielo. Y eso ha dado testimonio en la palabra a Moisés, de que Dios le dio las dimensiones exactas del tabernáculo, porque Él lo tiene el original en el cielo. Y justamente la misma palabra nos dice que Jesús derramó su sangre bendita, no aquí en la tierra, sino en el tabernáculo que está en el cielo. Y es algo tan hermoso que siempre nos están recordando, que siempre estamos leyendo, como es en ese libro que el pastor Oxopar ha escrito, que es su evangelio, y que está escrito en Hebreos, de que el Señor por una sola vez dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Así que nosotros como hombres de valor tenemos ese legado de Jesús, de que por lo menos madruguemos un sábado a la semana. Él dice que todos los días oraba a la madrugada.
intercediéndole, pidiéndole a nuestro Padre que le fortalezca y que pueda dar cumplimiento con su misión. Así que, hermanos, no estamos en vano clamándole al Señor para que el Señor nos bendiga. Yo sé que esto es del Señor. Y como lo dijo Juan Carlos, este ministerio va a ampliarse. Este ministerio, cuando esta pandemia termine, no va a quedar aquí en un medio virtual. Vamos a estar presentes y vamos a estar a veces hasta con, como decía Fausto, Fabián, abrazados, clamándole al Señor y dándole gracias por su presencia. Y a veces hay muchas anécdotas que hemos pasado, que a veces el Señor nos proveía después de haber, digamos, orado, haber cantado, a veces habernos quebrantado. En agradecimiento al Señor, Él nos proveía de un gran desayuno. O sea, son cosas maravillosas que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros. Y dale gracias al Señor que también el Señor ha permitido que los días lunes a las 9 de la noche se reúnan jóvenes, hombres y mujeres a buscar del Señor. Es el semillero que el Señor ha permitido que nosotros tengamos. Y de eso puede dar testimonio Juan Carlos, que justamente él hasta ya le dieron un nombre, que ese nombre ya está escrito en el libro de la vida, como dice, en el libro del Señor, que vamos a dar testimonio que el Señor nos ha permitido. Yo sé que Juan Carlos tiene muchos sueños, pero esos sueños no son porque él lo quiere, es que el Señor le está poniendo a él esos sueños que se van a hacer realidad aquí. Así que sigamos clamando al Señor. Ahora en realidad estoy gozoso porque estoy con mi familia, gozoso por ver a mi familia espiritual, ver a los tiempos, a Fernando Lachamín, puesto su camuflaje, a Giovanni que también siempre como nuestro policía, nuestro guardián que nos cuida. El Señor nos ha puesto de todo. De Rodrigo Troya que siempre, él nos da testimonio de lo que el Señor siempre le habla en cada madrugada. Ahora bien, es cierto, el Señor ya le ha traído de regreso a nuestro querido hermano, a nuestro abogado, a Jairo Moreno. Y sabemos perfectamente que él tendrá buenas nuevas, porque él es uno de los varones que también son miembros de este ministerio. Este ministerio que no solamente va a ser a nivel nacional, sino es internacional. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. En realidad que nos da un gozo, una alegría ver a mis hermanos, al menos en forma virtual, pero yo sé que el Señor nos va a permitir estar en presencia del Señor juntos. Como en una ocasión, no sé si te acuerdas, Juan Carlos, que cuando estábamos conversando con nuestro maestro, nuestro discipulador, el pastor Joaquín, que dijo que cuando ya se termine esta pandemia, que él empezará, como misionero que es, a visitar otros países, a visitar los Estados Unidos, y que nosotros dijimos, nosotros también te vamos a acompañar. Y él me dijo, Galo, eso cuesta mucho dinero. Y yo le dije, el Señor proveerá. Y él dijo, amén, aleluya. Están aprendiendo que tenemos que depender del Señor. Así que no les quiero cansar más. Gracias, Juan Carlos. No es de que yo no te respete como autoridad, pero tú eres mi hermano, eres mi amigo. Y eso no quiere decir de que yo no reconozca el manto que te cubre el Señor, de ser nuestro pastor, de nuestro guía espiritual aquí en la tierra. Porque el principal está aquí con nosotros y es el celestial. Amén. Así es. Muchas gracias, mi querido Galito. Una bendición siempre ver los testimonios que nos ha hecho palpar, nos ha hecho fuertes, también nos ha debilitado, pero es increíble nosotros reconocer. Y los anhelos y los sueños que el Señor tiene son manifestados en esta tierra. Y por eso es que nosotros vamos a dar gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Y recuerden que todos los días tenemos la
La radio que el Señor ha permitido tener onlinemente, y tenemos la radio desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y también hay prédicas, también pasan los mismos temas que estamos aquí, porque ustedes saben que yo los grabo y los vuelvo a compartir con más hermanos por la radio. Y eso hace que nosotros tengamos una bendición. He tenido testimonios ya de la radio, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, que están escuchando la radio y que están viendo cómo nosotros como ministerio, como hombres de valor, como mujer ideal, como la juventud del cielo que tú decías que ya tienen nombre, están llevando un mensaje claro para edificar a más varones, a más jóvenes y a más mujeres. Porque todos unidos, como dice Tito, llevaremos la sana doctrina hasta los confines de la tierra. Así es que no les canso más, que Dios les bendiga mucho. Recuerden que tenemos esta parte de la iglesia que vamos a comenzar. Les voy a poner el inicio de la radio. Buenos días. Buenos días. Manta, Ecuador y el mundo. Aquí inicia la transmisión de radio ICFFC MES TV. ¡Empezamos! Sean bienvenidos a lo que será un recorrido musical por alabanzas. Rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Música urbana. Música urbana. El problema es que el rap que doy rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy y seguiré aunque digan que intolerante soy. Merengue. Merengue. Se rompe la cadena en el nombre de Jesús. Se rompe la cadena en el nombre de Jehová. Se rompe la cadena en el nombre de Jesús. Se rompe la cadena en el nombre de Jehová. Salsa. Salsa. Fuerza y esperanza, todo se lo debo a él. Y de todos los géneros cristianos. Empezamos. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana, sus hogares, sus familias, y que veamos siempre la presencia del Espíritu Santo. Ustedes tienen ya esta radio que la pueden compartir a nivel mundial, a nivel nacional, y que el Señor permita que no solo en la radio, no solo el ministerio, sino sus vidas, sus familias, sus hogares sean restablecidos, bendecidos, fortalecidos, cimentados en la palabra de Dios para llevar adelante el mensaje de salvación y de perdón de pecados. Y sobre todo, edificándonos unos con otros. Y ahora hemos visto que la oración es la base fundamental para salir adelante. Que tengan un hermoso día, una hermosa mañana, disfruten de sus familias. Nos veremos el día miércoles con un tema más y estamos aquí nosotros dispuestos. Los que se reúnen conmigo o desean estar conmigo mañana en el culto, 8:30 nos vemos con el mismo link. Los demás vayan a sus iglesias a tener el culto en sus iglesias, en sus congregaciones. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Disfruten de este fin de semana. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, hermanos. Saludos a todos.